Bienvenidos a La Voz del Pergamino. Hoy te traemos una historia poderosa que nos enseña el valor de la fe, incluso frente al peligro. Si te gustan los relatos bíblicos contados de forma clara y emocionante, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Comencemos con la historia de Daniel. Daniel era un joven hebreo cuando fue llevado cautivo a Babilonia, pero su fe en Dios permaneció inquebrantable. A pesar de estar en una tierra extraña, Daniel se destacó por su sabiduría e integridad, lo que le valió un alto cargo en la corte del rey. Sin embargo, su fidelidad a Dios pronto despertó la envidia de sus rivales. En aquellos días, el rey Darío gobernaba sobre Babilonia. Los enemigos de Daniel, conociendo su devoción, idearon un plan para destruirlo. Convencieron al rey de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el propio monarca durante 30 días. La pena por desobedecer era ser arrojado al foso de los leones. Daniel, al enterarse del decreto, no vaciló. Como era su costumbre, abrió las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar a su Dios 3 veces al día. No temía las consecuencias, pues su confianza estaba puesta en el Señor. Sus enemigos, que lo espiaban, lo encontraron orando y lo denunciaron ante el rey. Darío, que apreciaba a Daniel, se entristeció al saber que había caído en la trampa. Intentó salvarlo, pero la ley de los medos y los persas era irrevocable. Con gran pesar, el rey ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Antes de que cerraran la entrada del foso, Darío le dijo a Daniel: «Tu Dios, a quien sirves con tanta constancia, te librará». Luego, sellaron la entrada con una piedra. Esa noche, el rey no pudo dormir. Estaba angustiado por la suerte de Daniel. Al amanecer, corrió al foso de los leones y gritó con voz temblorosa: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves con tanta constancia, librarte de los leones?». Para su asombro y alivio, una voz serena respondió desde el fondo del foso: «Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho daño alguno, porque he sido hallado inocente ante él. Tampoco he cometido ningún mal contra ti, oh rey». El rey, lleno de alegría, ordenó que sacaran a Daniel del foso. Todos quedaron maravillados al ver que no tenía ni un rasguño. Su fe había sido honrada, y Dios lo había protegido de las fauces de los leones. Darío, conmovido por este milagro, decretó que en todo su reino se debía temer y reverenciar al Dios de Daniel. Proclamó: «Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio no tendrá fin. Él libra y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». La historia de Daniel en el foso de los leones no es solo un relato de valentía, sino un testimonio del poder de la fe inquebrantable. En medio de la adversidad, Daniel no claudicó en sus convicciones. Su confianza en Dios permaneció firme, aun cuando enfrentaba una muerte segura. Este episodio nos enseña que la fidelidad a Dios puede ponernos en situaciones difíciles, pero también nos asegura su protección. Daniel no oró a escondidas ni buscó compromisos. Mantuvo su rutina de oración, sabiendo que podía costarle la vida. Su ejemplo nos desafía a permanecer fieles a nuestros principios, sin importar las consecuencias. La respuesta de Dios a la fe de Daniel fue poderosa. No solo lo protegió de los leones hambrientos, sino que también usó esta situación para manifestar su gloria ante un reino pagano. El rey Darío, que antes había exigido ser adorado como un dios, ahora proclamaba la grandeza del Dios verdadero. Esta historia también nos recuerda que Dios obra de maneras misteriosas. Lo que parecía ser una trampa mortal para Daniel, se convirtió en una oportunidad para que el nombre de Dios fuera exaltado en toda Babilonia. A veces, las pruebas que enfrentamos son el escenario que Dios elige para mostrar su poder y fidelidad. La experiencia de Daniel en el foso de los leones es un recordatorio de que cuando permanecemos firmes en nuestra fe, aún en medio de los leones de la vida, sean estos problemas, persecuciones o tentaciones, Dios pelea por nosotros. Él puede cerrar las bocas de los leones que nos amenazan, sean estos literales o figurados.
el coraje de Daniel inspiró a generaciones de creyentes a lo largo de la historia. Su testimonio nos anima a mantener nuestra integridad y a confiar en Dios, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Nos recuerda que la verdadera seguridad no está en complacer a los hombres o en evitar el peligro, sino en confiar plenamente en Dios. La historia no termina con Daniel saliendo del foso. El impacto de su fe se extendió por todo el reino. El decreto del rey Darío, ordenando que se respetara al Dios de Daniel, muestra cómo la fidelidad de una persona puede influir en toda una nación. Esto nos desafía a considerar cómo nuestra propia fe puede impactar a quienes nos rodean. En nuestros días, quizás no enfrentemos fosos de leones literales, pero sí situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Pueden ser presiones en el trabajo, conflictos familiares, enfermedades o crisis financieras. La historia de Daniel nos recuerda que, en medio de estas fosas de leones modernas, podemos confiar en que Dios está con nosotros. Al igual que Daniel, estamos llamados a vivir nuestra fe de manera visible y constante. No debemos esconder nuestras convicciones por miedo a las consecuencias. La integridad y la coherencia en nuestra vida diaria son un poderoso testimonio del Dios al que servimos. La experiencia de Daniel también nos enseña sobre la importancia de la oración regular. Su hábito de orar 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, era más que una rutina, era una declaración de su identidad y lealtad. En un mundo que nos presiona a conformarnos, la oración constante nos ancla a nuestra verdadera fuente de fuerza y dirección. Finalmente, la historia de Daniel en el foso de los leones nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Él puede usar incluso las situaciones más adversas para cumplir sus propósitos. Lo que sus enemigos planearon para mal, Dios lo usó para bien, no solo para Daniel, sino para todo un reino. Que la historia de Daniel nos inspire a vivir con valentía y fidelidad, porque cuando permanecemos firmes en nuestra fe, aún en medio de los leones, Dios pelea por nosotros. Su poder es más grande que cualquier amenaza que podamos enfrentar, y su fidelidad perdura por todas las generaciones. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia de fe y protección divina. Si te inspiró, déjanos tu like. Comenta qué te pareció y suscríbete para más relatos como este. Aquí, en La Voz del Pergamino, seguimos dando vida a las grandes historias de la Biblia. Hasta la próxima.